Bienvenidas y bienvenidos una vez más a la sesión de construcción de su conocimiento sobre ciencias, biología. Trabajaremos con ustedes el profesor Rodolfo García Mejía y el profesor José Manuel Martínez Prianti. Estamos seguros que esta sesión les fascinará y será muy especial debido a que integraremos lo trabajado sobre el aprendizaje esperado. Explica la importancia ética, estética, ecológica y cultural de la biodiversidad en México. Y vaya que se trabajó mucho sobre este aprendizaje. ¿Cómo olvidar esa sesión de la profesora Ángeles donde compartió datos que nos permiten considerar a México como un país megadiverso? O la sesión del profesor Juan Carlos, donde nos comentó sobre los problemas ambientales que nos preocupan y ocupan en la actualidad. También la sesión de la profesora Ana Gabriela, quien enfatizó que la biodiversidad es resultado de miles de millones de años de evolución y que, sin embargo, los seres humanos estamos incidiendo en ella de forma negativa a partir de las actividades que realizamos para cubrir nuestras necesidades, por lo que debemos hacer conciencia de ello y cuidar la biodiversidad. Y bueno, podríamos seguir hablando de la contribución que se realizó en cada uno de los programas, recordándolos, pero también hay que mencionar que para este aprendizaje tenemos una gran ventaja, ya que pudimos revisar e integrar junto con ustedes el aprendizaje que tiene que ver con las explicaciones de Darwin sobre el cambio de los seres vivos en el tiempo, lo que nos permitirá poder integrar de manera amplia el aprendizaje que estamos construyendo. Nuestro propósito de hoy es generalizar las explicaciones de la importancia de la biodiversidad en México a través del problema que representa el calentamiento global. ¿Ya tienen listos sus materiales? Recuerden tener a la mano su cuaderno, su libro, lápiz y colores. Y algo importante, no olviden tomar nota de las dudas o cualquier dato que consideren relevante, ya que posteriormente pueden preguntar a su profesor o bien discutirlo con sus compañeros. Sin más por decir, iniciamos. Profesor Rodolfo, creo que el trabajo de esta sesión nos debe llevar a ser totalmente honestos, ya que hablar de la importancia de nuestra biodiversidad es sincerarnos con lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Por ello, te quiero hacer una pregunta. Francamente, ¿tú contaminas nuestro planeta? Profesor José Manuel, no me hagas esto. La verdad, trato de contaminar lo menos posible, pero me confieso culpable. Sí contamino. Ahora, profesor, te regreso la pregunta. ¿Tú contaminas? Por supuesto que no, profesor. Si lo hiciera, no te hubiera hecho esa pregunta. Profesor, creo que tratas de no contaminar, pero es imposible que no contamines. Pues todos los días utilizas recursos para satisfacer tus necesidades fundamentales, como alimentarte, como transportarte. Bueno, tienes razón, profesor Rodolfo. Visto así, todas las personas contaminamos el ambiente. El simple hecho de cubrir nuestras necesidades básicas provoca contaminación del ambiente. Podemos decir que, aunque la contaminación es un proceso natural y completamente normal, los humanos nos hemos encargado de acelerarla rápidamente. Por ejemplo, al aumentar drásticamente las emisiones de contaminantes atmosféricos, a tal grado que hoy vivimos cambios muy importantes que están alterando los climas. Así es, profesor José Manuel. Y el problema no es el hecho del aumento o disminución de la temperatura, por ejemplo, sino el impacto que tiene en cada uno de los organismos que habitan en el mundo. Pues estos cambios pueden provocar en las especies desequilibrios muy importantes. Gran parte de estos problemas han sido generados por el aumento acelerado de los gases de efecto invernadero, los cuales se encuentran en la atmósfera terrestre y son vapor de agua, dióxido de carbono, metano, óxidos de nitrógeno y ozono. Así es, profesor. Aunque no son los únicos,
son los que principalmente están causando muchos problemas en el planeta Tierra. Para identificar las consecuencias que tiene este problema en la biodiversidad, los invitamos a ver el siguiente video. Rayos, estoy sudando. El calor es demasiado fuerte para haber salido a correr hoy. Híjole, debí haberlo pensado mejor. Bueno, nada mejor que una buena sombra para reponerme. ¿Qué hacen esos chicos de allá? ¡Ey! Oigan, chicos, dejen de hacer eso. ¿Saben el daño que hace tirar y quemar basura? Otro inconveniente es que durante su funcionamiento, particularmente por la quema de combustible, los motores liberan diversos gases, como el dióxido de carbono, el vapor de agua y el óxido nitroso. Al llegar a la atmósfera, estos gases contribuyen a un fenómeno llamado efecto invernadero. Pero, ¿qué es el efecto invernadero? Un gas de efecto invernadero es un gas de la atmósfera que absorbe y emite energía en forma de calor. El efecto invernadero es un proceso natural en el cual parte del calor que la Tierra refleja hacia el espacio después de recibir la energía del Sol se queda atrapado en la atmósfera. Aunque el efecto invernadero es un proceso natural y necesario, el uso de diversas maquinarias a partir de la revolución industrial se ha incrementado considerablemente, a tal grado que el efecto invernadero es más intenso ahora. En la actualidad, muchas otras actividades humanas han provocado que el calor que se irradia de la superficie de la Tierra se quede atrapado en la atmósfera, lo que provoca que la Tierra se caliente más y la temperatura aumente. ¿Por qué se está generando el calentamiento global y cuáles son sus consecuencias? El calentamiento global es la tendencia al incremento en la temperatura promedio de la superficie de la Tierra. En los últimos 50 años, la temperatura promedio ha aumentado y algunos científicos prevén que la temperatura aumentará de 3 a 9 grados centígrados antes de terminar este siglo, si no hacemos nada para frenarlo. Debido al calentamiento global, se han modificado los regímenes climáticos de la Tierra a nivel local, regional y global. A este fenómeno se le conoce como cambio climático. Entre los efectos del cambio climático está el derretimiento de los glaciares, las sequías severas que causan escasez de agua, la potenciación de los efectos de los huracanes, ciclones y tsunamis, el aumento del nivel del mar que provocan graves inundaciones, el trastorno de hábitats como los arrecifes de coral y los bosques, llevando a la extinción a varias especies, las oleadas de calor que pueden provocar la muerte de seres vivos y la aparición de plagas que afectan los bosques y cultivos. Aunque el daño que hemos causado al planeta es irreversible, podemos evitar que aumente con acciones como utilizar vehículos con convertidores catalíticos que reduzcan la emisión de contaminantes, usar al máximo la iluminación natural dentro de casas, oficinas y escuelas, disminuir el uso de combustibles fósiles como gasolina, queroseno y nafta, e incrementar el uso de biocombustibles como biodiesel y bioetanol. Implementar sistemas de control de emisión de gases dañinos en las industrias. Generar energías limpias y renovables como la eólica y la solar. E impulsar el uso de prácticas agroecológicas para cultivar los alimentos. El uso de la energía para satisfacer nuestras necesidades nos brinda grandes beneficios, pero el costo para el ambiente y los ecosistemas es muy elevado. Por tanto, la Tierra está pagando las consecuencias de un consumo energético irresponsable. ¿Y tú, estás dispuesto a hacer algo por nuestro planeta? Impresionante ver todas las consecuencias que tiene la dinámica humana sobre nuestro planeta, ¿no lo creen? Es importante conocer qué ocurre con todas las emisiones contaminantes que se generan, ya que, como lo dijimos en un principio, en la atmósfera se encuentran diversos gases de manera natural y que nosotros hemos acelerado su concentración, alterando de esta forma los ciclos biogeoquímicos como el ciclo del agua o del carbono. Muy acertado tu comentario para nuestro teleauditorio. Así que a partir de lo observado en el video, el profesor José Manuel y yo desglosaremos información referente a cada uno de los gases de efecto invernadero para que ustedes
Observen las consecuencias que tienen en la biodiversidad. Recuerden que los principales gases de efecto invernadero son vapor de agua, dióxido de carbono, metano, óxidos de nitrógeno y ozono. El vapor de agua, aunque tiene una corta duración, puede permanecer constante y provocar un aumento adicional de la temperatura en contacto con el dióxido de carbono o CO2. La cantidad de vapor de agua en la atmósfera es muy alta, aunque no se considera un gas de efecto invernadero como tal, debido a que siempre ha permanecido en la atmósfera, pero debido a su interacción con las demás sustancias de la atmósfera, su impacto en el calentamiento del planeta es muy significativo. Debemos tener en cuenta que la influencia del vapor de agua posee una corta duración, pudiendo cambiar su concentración en horas, por una simple lluvia o nieve. Ahora, ¿qué ocurre con la biodiversidad a partir de este vapor? Primero, mencionemos un fenómeno común en los últimos años, las inundaciones, que afectan a diversas comunidades en todo el planeta. Asimismo, debido a la gran cantidad de agua que se precipita, se altera el ciclo hidrológico y puede provocar que algunas especies de plantas no resistan por la cantidad de agua que absorben, o bien por la acidez que puede tener el agua, ya que, como mencionó el profesor Rodolfo, este vapor que se condensó antes de precipitar pudo estar en contacto con otras sustancias en la atmósfera, como óxidos de nitrógeno y azufre. Otra consecuencia es la escasez de lluvia. Esta provoca sequías en algunas regiones del país, lo que trae como consecuencia la pérdida de la biodiversidad, pero también la poca producción de alimentos, como el maíz, base de la dieta mexicana. También afecta la estética de las bellezas naturales, provocando, por ejemplo, que nos perdamos de observar cascadas espectaculares y en su lugar observemos barrancas sin indicios de agua. Sin duda, un gran problema que podemos observar en nuestra vida cotidiana. Pero, ¿qué pasa con el dióxido de carbono? Algunas actividades económicas son las principales causas de emisión de este gas. La concentración del CO2 se ha incrementado en más de 30%. Es el gas de efecto invernadero de mayor impacto en el clima, responsable del 70% del calentamiento de la Tierra. Esto genera un efecto invernadero con grandes impactos ambientales, como el incremento del nivel del mar, tormentas más intensas, aumento de sequías, entre otros. Así es, profesor José Manuel. Una de las consecuencias del aumento de dióxido de carbono lo vivimos no hace mucho en nuestro país. ¿Se acuerdan ustedes del sargazo? Seguramente así es. Nos inundaron con información de esta alga. Pues resulta que el sargazo es una maravilla marina. Controla la acidez de los mares, tiene gran cantidad de nutrientes, pero se volvió un problema cuando su reproducción se volvió anormal. ¿Y saben a quién apuntan las investigaciones como responsable de este problema? Así es, al ser humano. Pues probablemente el crecimiento masivo y sostenido de las poblaciones de estas especies de algas esté vinculado con el cambio climático y con otras alteraciones ambientales provocadas por el ser humano a escala global. De acuerdo con esta información, las grandes cantidades de emisión de CO2 provocan un aumento de temperatura en los mares que favorece la reproducción de esta alga y que para junio del 2019 se convirtió en un problema para nuestro país. Se vio afectada la estética de nuestras playas y provocó la muerte de muchísimos organismos que quedaron atrapados en ellas. Además de que las descargas residuales que van al mar favorecieron la nutrición de esta macroalga. Otro factor que probablemente favoreció al sargazo a llegar a México fue la alteración en la corriente del agua provocada por el deshielo de los polos como consecuencia del cambio climático, debido al aumento de gases de efecto invernadero como el CO2. Profesor Rodolfo, ya que mencionas el deshielo
de los polos, los organismos de esta región están reaccionando a los cambios, tratando de adaptarse como el oso polar y el oso pardo, de quienes se ha encontrado un híbrido denominado oso de Banks. Los primeros avistamientos en la naturaleza de este oso híbrido fueron en 2006 y deben preocuparnos, ya que estas adaptaciones posiblemente fueron provocadas por el ser humano y no por un proceso de selección natural, ya que debido a nuestra intervención, el oso polar está considerado como especie amenazada. Otro de los problemas que afecta a la biodiversidad es que el CO2 llega al océano, lo que incrementa la acidez de las aguas y puede ocasionar que animales con conchas formadas por un compuesto químico denominado carbonato de calcio sufran daños como por ejemplo ciertos gasterópodos, que son moluscos conocidos comúnmente como caracoles marinos. Entonces podemos concluir que la producción excesiva de CO2 afecta la estética de nuestros ecosistemas. Su dinámica en las interacciones pone en riesgo a las especies endémicas de cada región y es considerado el principal gas de efecto invernadero. Pero, ¿qué ocurre con otros gases como los óxidos de nitrógeno y azufre? Pues bien, una de las fuentes que más produce óxido de nitrógeno es el uso masivo de fertilizantes en la agricultura intensiva. También lo producen otras fuentes centrales, térmicas, tubos de escape de automóviles y motores de aviones, quema de biomasa y fabricación de nylon y ácido nítrico. El tiempo de permanencia en la atmósfera es de 120 a 150 años. Cada molécula de óxido nitroso tiene 230 veces más impacto en el clima que una de dióxido de carbono. Su contribución al efecto invernadero se calcula en 6%. El siguiente dato les impresionará, ya que su concentración se ha incrementado de 17% hasta 1750% y continúa en ascenso. A ustedes les quedará un gran problema en 30 años, ya que se calcula que para el año 2050 las emisiones de óxido nitroso podrían duplicarse, a menos que actuemos para evitarlo. Estos gases tienen un alto potencial contaminante que influye directamente en la recuperación de la capa de ozono, por lo que podría agravar el cambio climático. Dentro de los gases de efecto invernadero, tienen el tercer deshonroso lugar de potencial contaminante, liberado en la atmósfera. Con toda esta información, dudo mucho que alguien pueda decir que el calentamiento global es un invento. ¿O sí? No creo, profesor. Ahora, comenta a nuestros estudiantes sobre el metano. Muy bien, profesor. Fíjense que el metano es un gas incoloro, extremadamente inflamable y en pequeñas cantidades no es tóxico. Sin embargo, en concentraciones altas pueden causar asfixia rápida. Se considera un gas de efecto invernadero potente, ya que tiene un potencial de calentamiento superior al dióxido de carbono. Con respecto a las principales fuentes de emisión de metano, estas se pueden clasificar en dos de acuerdo con su origen. Ah, sí, profesor. Ese dato es importante, ya que la primera fuente es de origen natural por la descomposición de materia orgánica, en ausencia de oxígeno, y la segunda la genera el ser humano, pues las principales emisiones derivan del uso de combustibles fósiles, las explotaciones agropecuarias y los vertederos. Así es, profesor. Pero, ¿sabían ustedes que actualmente el metano contribuye al calentamiento global en 15%? Además, es probable que a finales del siglo XXI el efecto de este gas supere el de dióxido de carbono. ¡Terrible! ¿No lo creen? Importante, no hay que olvidar que la ganadería vacuna y la ovina, repartidas por todo el planeta, son las responsables de aproximadamente 1/4 parte de todas las emisiones de metano en el planeta, pues producen anualmente 115 millones de toneladas de gas metano. Entonces,
La atmósfera contiene mucho menos metano que dióxido de carbono, pero el metano es tan bueno para atrapar el calor que una tonelada de gas causa 32 veces más calentamiento que una tonelada de CO2 en el transcurso de un siglo. Por lo que este gas tiene consecuencias iguales a las del CO2 y participa en la destrucción de los ecosistemas y la extinción de especies. Finalmente, hablemos del ozono. Este gas tiene presencia en dos niveles atmosféricos diferentes, teniendo un comportamiento en cada uno de ellos. En la estratosfera, la capa de ozono filtra la mayor parte de la radiación ultravioleta o radiación UV, evitando que llegue a la Tierra y ocasione daños sobre el ser humano y otros seres vivos. El otro nivel en el que se puede encontrar el ozono es la troposfera, la capa localizada justo entre la superficie de la Tierra y los 10 o 12 kilómetros. Aquí el ozono es un contaminante secundario que en concentraciones elevadas resulta perjudicial para la salud humana y los ecosistemas naturales. Una de las principales características del ozono es su poder oxidativo. En palabras simples, destruye moléculas, estructuras subcelulares, células, tejidos e incluso órganos completos. Profesor, hay que mencionar que además el ozono también afecta de forma negativa a los ecosistemas, especialmente a la vegetación. Tiene razón, profesor. De hecho, el ozono troposférico causa más daño sobre las plantas que la combinación del resto de contaminantes, ya que penetra en las hojas a través de los estomas y provoca clorosis. Entonces las hojas adquieren un color amarillento causado por la falta de clorofila. Eso es gravísimo, ya que esto impide que las plantas lleven a cabo el proceso de fotosíntesis y por tanto no generan glucosa, que es la base de las cadenas alimentarias. Bueno, aparte de todo, el ozono provoca necrosis en las plantas, es decir, la muerte de su tejido. Con ello se ponen en riesgo los ecosistemas, bosques o sábanas. ¡Qué terrible! Así es, profesor. Y estos efectos se notan en cultivos y bosques. Por ejemplo, al presentar un menor crecimiento como consecuencia de la reducción en la fotosíntesis. Pero en un largo plazo podría significar nuestra propia extinción si no actuamos y nos concientizamos de este problema. Si les ha interesado este tema, que lamentablemente es tan actual, los invitamos a leer un artículo publicado en abril de este año de Claudia Hernández García, titulado La moda rápida, la industria que desviste al planeta, y del cual les compartimos un fragmento. El impacto de la moda rápida. La moda rápida es un modelo de negocios acelerado que impulsa a la gente a comprar más ropa, motivada por precios bajos y múltiples microtemporadas por año. Se estima que la industria de la moda rápida aumentará 50% para el año 2030. No obstante, la creciente demanda de prendas ya tiene un fuerte impacto en el medio ambiente. La industria de la moda rápida es responsable del 10% de las emisiones globales y de la producción del 20% de agua residual a nivel mundial. Al lavar la ropa sintética se desprenden micropartículas. Es así que 30% de los desechos plásticos en el océano son microfibras textiles. A escala mundial, la siembra de algodón ocupa solo 2.4% de la tierra cultivada, pero consume 6% de los pesticidas y 16% de los insecticidas. Actualmente, menos del 1% es algodón orgánico. En 2015, la industria de la moda rápida produjo 92 millones de toneladas de desechos. ¿Qué les pareció la lectura? Estamos seguros que fue interesante. Lo que acaba de leer el profesor José Manuel es una infografía. Si tienen curiosidad
por saber qué es una infografía, los invitamos a buscar en internet este artículo. Solo coloquen en el buscador: la moda rápida, la industria que desviste al planeta, seguido del nombre de la autora, Claudia Hernández García. Y descárguenlo, léanlo y por supuesto disfrútenlo, ya que es de acceso totalmente gratuito. Es momento de trabajar el abecedario biológico. Pero antes, recuerden los conceptos que trabajaron a lo largo de las sesiones para establecer relaciones con los gases de efecto invernadero. El primer concepto es biodiversidad. ¿Lo relacionan con el tema de hoy? Seguramente, pues los gases de efecto invernadero afectan al clima y con ello a la biodiversidad. El segundo concepto es basura. ¿Queda acorde a esta sesión? Por supuesto, ya que se pueden producir gases como metano y dióxido de carbono. El tercer concepto es bioética. ¿Creen que ese concepto es importante? Me imagino que sí, pues nuestras actitudes hacia la biodiversidad deben ser para cuidarla y preservarla, por lo que debemos contribuir a la disminución de la contaminación del medio ambiente. El cuarto concepto se trabajó en el aprendizaje de evolución, pero nos ayuda a comprender la biodiversidad, y es endémico. ¿Queda acorde a lo trabajado hoy? ¡Claro! Pues los gases de efecto invernadero afectan a especies endémicas de distintas partes del mundo. El quinto concepto es peligro de extinción. Si lo relacionan, lógicamente es así. Si el cambio climático continúa, toda la biodiversidad se pondrá en riesgo. El sexto concepto es estética. ¿Creen que la estética en los ecosistemas es importante? No lo duden, claro que lo es. La invasión del sargazo a las playas afecta su belleza y con ello el valor de su uso turístico. Y por último, sustentabilidad. ¿Lo relacionan? ¡Claro! Parte importante para lograr el cambio de la problemática revisada hoy. Pues si hoy afectamos la biodiversidad, comprometemos las posibilidades de sobrevivencia de las generaciones futuras. Finalmente, les proponemos que incorporen a su abecedario biológico un concepto que hoy permitió contextualizar el valor de reconocer la importancia ética, estética, ecológica y cultural de la biodiversidad. ¿Saben cuál es? Excelente, así es, calentamiento global. Seguramente pensaron en algún otro concepto, como efecto invernadero, por lo que también los invitamos a agregarlo en su abecedario biológico. Ya casi es momento de despedirnos y estamos seguros de que hoy reflexionaron sobre la importancia de cuidar la biodiversidad. Para concluir, les lanzamos los siguientes dos retos. El primer reto consiste en aprovechar los conceptos de su abecedario biológico. Con ellos elaboren un mapa conceptual en el que incorporen otros conceptos relacionados con la biodiversidad. Al menos incluyan los propuestos en esta sesión del aprendizaje esperado que estudiaron en las sesiones previas. El segundo reto está súper y estamos seguros que les gustará realizarlo, ya que solucionarán un problema. Para ello, observen el siguiente video y anoten las 3 preguntas que se plantean para que en casa le den respuesta. Veámoslo. Uriel García se dirigía a comprar a la tienda. Al salir de su privada, se encontró a su amigo Alain Rodríguez, con quien conversó. ¿Cómo estás? ¿Te fuiste tan temprano? Estoy un poco enojado. Vengo del beneficentro del cual acudí para que me dieran la calcomanía de bajas emisiones contaminantes, pero pues no me la dieron. Resulta que las emisiones de gases son muy elevadas. ¿Cómo crees? Eso sí es grave. Sí, incluso saca humo por el motor. Observa el escape del motor y dime cuánto humo es el que saca. A ver, dale.
¿Cómo crees? Sí, saca bastante humo. Pondré un aditivo al motor y le voy a ofrecer dinero a la persona que me atienda para que omita que el carro libera humo por el escape. ¿Sabías las consecuencias ambientales que eso le genera al planeta? Y lo que tú quieres con eso. Amigo, te recomiendo que en vez de obtener una calcomanía, deberías de arreglar tu carro para que así no contamines. Y recuerda, piensa global, actúa local. ¿Qué opinas de la actitud de Uriel García? ¿Qué hubieras hecho si fueras Alain Rodríguez? ¿Qué consecuencias ambientales existen debido a las emisiones contaminantes del carro de Alain Rodríguez? No olvides contestar de acuerdo a lo trabajado en esta sesión y lo aprendido en los programas anteriores. Además, los invitamos a poner en práctica sus valores. Lo que acabas de ver fue una dramatización, por lo que los invito a actuar en beneficio del ambiente. El calentamiento global es un problema muy complejo que debemos atacar todos con nuestras acciones desde nuestra comunidad. Salvemos juntos el planeta. Nos despedimos de ustedes, no sin antes decirles que esperamos hayan reflexionado en esta sesión respecto a la importancia de la biodiversidad. Seguramente así fue. Estoy seguro que reflexionaron y que a partir de hoy tomarán actitudes diferentes. No es el oso polar, no son los cambios en la estética de nuestros ecosistemas, no son las especies endémicas, no son los problemas de sequías o inundaciones. Somos todos los habitantes del planeta Tierra que estamos en riesgo. Por favor, salvémonos todos. Logremos que nuestra especie conviva en armonía con todos los demás seres vivos. Hoy tenemos esa oportunidad. Tenemos un grave problema, pero en las manos de cada uno de nosotros está la solución. Así es, profesor. Entre todos lo podemos lograr. Nos despedimos con esta reflexión que sin duda alguna permeará a todos nuestros estudiantes para lograr el cambio que suplica nuestro planeta Tierra. Somos el profesor José Manuel y el profesor Rodolfo García Mejía. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas